Hola y bienvenidos a su canal Ministerio Betel. Esta tarde estoy muy contento de tenerlos conmigo para poder continuar nuestro estudio. Hemos hecho varios videos en esta serie y si no has visto los otros videos te invito a que puedas ir y ver los videos. Voy a poner un link arriba para que puedas ir y ver los videos, para que puedas entender lo que estamos tratando de aprender a través del estudio de la palabra de Dios. Hoy día vamos a estudiar el establecimiento del reino de Dios. Hemos estudiado ya varios videos, pero en este vamos a ver cuándo es que se va a establecer la nueva orden mundial o el reino de Dios, el reino eterno, el reino de la cual hemos estudiado anteriormente. Pero antes de comenzar en ese estudio te invito a que ores conmigo. Amado Dios y Padre eterno, una vez más te damos las gracias por habernos dado la oportunidad de poder venir y estudiar tu palabra. Pedimos, mi Dios, que seas con nosotros, que guíe nuestra mente, nuestro entendimiento. Sé con este tu siervo, habla a través de mí, dame claridad mental y dame soltura de lengua para expresar las ideas de tu palabra correctamente y que aquellos que están estudiando con nosotros puedan entender estas verdades eternas tan importantes para la salvación del individuo. Gracias, mi Dios, por escuchar y contestar la oración en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar en el capítulo 7 de Daniel, la cual hemos estado estudiando, y vamos a leer dos versículos. Acuérdense, estamos viendo cuándo se va a establecer el reino eterno. Esos dos versículos son el versículo 26 y el versículo 27. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ahora, es muy importante que veamos esto porque a través de nuestro estudio, especialmente en este capítulo, hemos visto que cada vez que Daniel, cuando se le mostró el sueño a Daniel, se le mostró cuatro bestias. La cuarta bestia se dividió en 10, son los 10 cuernos que salieron de la cuarta bestia. Y de esos 10 cuernos surgió uno y arrancó a 3 cuernos, la cual estudiamos en videos pasados. Ahora, también aparecía una visión acerca de un juicio. Eso lo vimos en este mismo capítulo, versículo 9, versículo 10, versículo 18, versículo 22. Bueno, los vimos varias veces, pero había un suceso de eventos que se repetían cuando se dio la visión, cuando se dio la interpretación, cuando Daniel preguntó nuevamente por su incomodidad y se dio nuevamente la interpretación, se muestran las cuatro bestias. Al final se muestra la cuarta bestia, después el cuerno pequeño, después el juicio. Al final se le mostró la cuarta bestia, el cuerno pequeño, la acción del cuerno pequeño, el juicio y después el reino. De acuerdo a esta repetición de eventos, estamos viendo que el reino de Dios viene después del juicio. ¿Por qué después del juicio, Aaron? Bueno, antes de que Dios pueda dar el galardón o el premio a los santos, tiene que haber un fallo, tiene que haber un veredicto. El juicio tiene que concluir antes de que Dios pueda ejecutar el juicio, si están conmigo. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo aquí. Aquí en el versículo 26 dice que el juez se sentará y le quitarán su dominio. Ahora, ¿qué dominio? Acuérdense que el cuerno pequeño era diferente a los otros cuatro, a las otras tres bestias. Esta cuarta bestia, como vimos, fue, eh, hubo como una transformación
en el comportamiento de la cuarta bestia. El cuerno pequeño que surgió, lo que hizo fue que empezó a pelear no solamente en el ámbito político o civil, sino también que empezó a pelear en el ámbito religioso para unir el reino político y el reino religioso, o el poder político y el poder religioso, y usar el poder político para poder enforzar sobre la conciencia de los individuos el poder religioso, de acuerdo a sus dogmas. Si no entienden muy bien, pueden ir a ver el video anterior a este. Voy a poner un link ahí también para que puedan ver el video que explica quién es el cuerno pequeño, su comportamiento, ¿sí? Ya que en su comportamiento habíamos visto que estaba persiguiendo a los santos del Altísimo, o sea, a los siervos de Dios, los persiguió y los mató por muchos años, ¿sí? Cuando se falla el juicio, él va a ser juzgado y va a ser fallado a favor de los santos. Y eso lo vemos en el versículo 27. Dice, y que el reino y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de los cielos, debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ahora hay algo interesante al final de ese versículo, porque dice que todos les servirán y obedecerán. Si nosotros no aprendemos a servir a Dios y a obedecerle ahora, no vamos a poder obedecerle y servirle en el nuevo reino. Es importante que empecemos a obedecer y a servirle a Dios hoy día. Cada vez que aprendemos una verdad bíblica, cuando aprendemos los mandamientos de Dios y conocemos la importancia de guardar los mandamientos, tiene que ser parte de nuestras vidas pedirle fuerza a Dios para guardar esos mandamientos, ya que esos mandamientos son el pilar o el fundamento del trono de Jehová. Estas es las leyes de su gobierno, ¿sí? Entonces, para poder obedecer a Dios en el reino eterno, vamos a tener que aprender a obedecerle aquí. Entonces, cuando lleguemos al reino eterno, simplemente vamos a continuar obedeciéndole. Este capítulo, como hablamos anteriormente, es una sombra o una ampliación. Voy a usar esa palabra mejor. Es una ampliación del capítulo 2. Porque en el capítulo 2, versículos 34, 35 y 36, dando la interpretación Daniel acuérdense que en ese sueño que tuvo Nabucodonosor, habían 4 metales, ¿sí? Son los mismos que vimos en el capítulo 7, que eran 4 animales, el león, el oso, el leopardo y la bestia que no tenía descripción. Son 4, eran 4 reinos que iban a pelear por el poder mundial, la cual estudiamos anteriormente. Pero al final de los 4 metales, quiero leer Daniel 2, versículos 30 vamos a leer 34 y 35. Sí, 34 y 35 dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Esta piedra, al final, cortada sin manos, dando a entender la intervención divina, no tiene nada que ver con el ser humano, es Dios. Esta piedra cortada sin manos hirió a la estatua, y noten dónde dice que lo hirió. De acuerdo al versículo, dice que lo hirió en los pies, no con mano de hierro, la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Lo que está diciendo es que estuvo la imagen de hierro, la plata, el bronce, el hierro con barro cocido, en los pies, que era donde era el hierro con barro cocido, al final de la estatua, la piedra lo hirió. Eso no está diciendo que históricamente estos reinos tienen que llegar hasta su fin, ¿sí? Entonces, cuando lleguen a su fin, entonces esa piedra golpea la imagen, ¿sí? Y destruye toda la imagen. En el capítulo 7
estamos viendo que ya después de que el cuerno pequeño haga su acción, entonces viene el juicio y entonces se le da el reino a, a Dios, a Jesús. Entonces, seguimos viendo en el versículo 35 dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de la era del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rostro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte y llenó toda la tierra. Ese es el reino de eterno, el reino de Dios. Ahora, quiero que vayan conmigo al libro de Mateo, porque el libro de Mateo nos ayuda a ampliar la idea de que el reino de Dios viene después del juicio a la segunda venida de Cristo Jesús. No sé si mencioné eso anteriormente, pero en la segunda venida de Cristo Jesús, entonces, Él viene a buscar a los súbditos de ese reino. Vamos a buscar Mateo capítulo 25 y vamos a leer versículos 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. De acuerdo al versículo 31, está diciendo que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, cuando venga a la segunda venida de Cristo Jesús, la que estamos esperando, cuando Él venga, porque dice que va a venir en la gloria de Él, en la gloria del Padre y la gloria de los ángeles. Sí, nadie puede no ver la venida de Cristo Jesús. Es visual, es poderosa, es audible. ¿Sí? Entonces, cuando Él venga en su gloria, dice, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Qué está haciendo Dios ahora? ¿Por qué no tiene el trono de gloria? Porque ahora está haciendo los súbditos del reino. Él le dijo a los discípulos que Él se iba y que iba a preparar un lugar para ellos y que iba a regresar y los iba a venir a buscar y se los iba a llevar. Los discípulos todavía no ha regresado Cristo para llevárselos. Eso significa que los discípulos todavía están descansando en su tumba. ¿Sí? Entonces, mientras Cristo fue, acuérdense que estábamos hablando que había un juicio y el juicio es un juicio investigador. El juicio tiene dos partes, el juicio investigador y entonces el juicio ejecutor. O sea, el que ejecuta el veredicto que se llegó a dar en el juicio investigador. ¿Están conmigo? Ahorita mismo estamos en el juicio investigador y eso lo estudiamos anteriormente. Voy a poner un link también para que puedan verlo. Pero quiero que sepan o quiero que veamos aquí de acuerdo a este versículo que cuando venga Cristo, entonces Él se va a sentar en su gloria. No antes. El juicio tiene que ser llevado a cabo de acuerdo a Daniel 7. Después del juicio, entonces ya cuando se sabe quién heredará el reino de los cielos, quién va a ser parte del reino, entonces Cristo viene a buscar los súbditos de su reino y se los lleva con él. ¿Están conmigo? Vamos a seguir, vamos a ir a otro versículo. Quiero que vayamos a Romanos 2, 4 al 8. Dice la palabra de Dios. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio, del justo juicio de Dios. Ahora, esto es importante, porque en estos dos versículos, después vamos a leer los otros tres, en estos dos versículos dice que el que menosprecia la bondad de Dios es el que no llega al arrepentimiento, de acuerdo al versículo 4. O sea, menospreciar la riqueza y la benignidad y la paciencia y la longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, su bondad. Después el versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. O sea, el arrepentimiento produce
el suavizamiento del corazón. Tu corazón empieza a ver las cosas malas que haces y a las personas que lastimas. Entonces te arrepientes de eso y hay una conversión en tu corazón. O sea, ya no lo quieres hacer más y le pides a Dios fuerza para no hacerlo. Y llega el momento en que no lo haces. Ese es el verdadero arrepentimiento. Mientras sigamos viviendo en pecado, estamos en rebelión. O sea, de acuerdo a este versículo, nuestro corazón todavía está duro. Mientras vivamos violando los mandamientos de Dios, mintiendo, robando, adulterando, mientras vivamos haciendo eso, no podemos decir que nos hemos arrepentido, porque el individuo que se arrepiente deja de hacer o de vivir de esta manera. Ahora, de acuerdo a este versículo dice que la dureza de nuestro corazón no arrepentido atesora para sí mismo ira para el día de la ira. O sea que va a venir un día en donde todo lo que no hemos dejado, vamos a recibir el pago de cada uno de ellos. Y dice que va a venir el día, ¿sí? Ahora dice que lo atesoramos, eso significa que estamos amontonando, estamos guardándolo para ese día. Y dice, sigue diciendo, ¿verdad? Y de la revelación del justo juicio de Dios, lo cual estoy tratando de llegar aquí, porque dice que el juicio de Dios va a ser en ese día. Ahora, esto no está hablando acerca del juicio investigador. ¿Se acuerdan que dije que hay dos partes para el juicio? El juicio, la parte investigadora, donde se muestran todas las pruebas en contra o a favor, entonces se llega a la conclusión o al veredicto de si es inocente o si es culpable. Entonces se da el juicio ejecutor. O sea, si es culpable, va a la cárcel. Si es inocente, sale libre. En este caso, si es inocente, vida eterna y es parte del reino de Dios. Es súbdito del reino. Si es culpable, entonces no es parte del súbdito y no puede heredar el reino de los cielos. ¿Sí? Sigue diciendo en el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Este versículo está claro. La vida eterna se le da a aquellos que son obedientes, de acuerdo al versículo 7. Vida eterna a los que perseveran en el bien hacer. ¿Sí? Entonces eso significa que solamente los que son súbditos del reino de Dios van a tener vida eterna. Los otros no van a vivir eternamente. ¿Están conmigo? Ahora eso de que los individuos van a quemar por la eternidad, eso no es bíblico. Ahora podemos hacer un estudio de eso más tarde porque es largo. Pero cuando la Biblia habla acerca del fuego eterno, está hablando acerca de un fuego que viene de un Dios que es eterno. ¿Sí? Dios, el amor de Dios no permite a Dios ver a sus criaturas, por muy malas que sean, sufrir por la eternidad consumidas por fuego y azufre y gusanos. Eso solamente está en la mente de un pecador perverso, un hombre que ve a Dios como un hombre perverso. Dios no es así. Dios es misericordioso, es justo y cada pecado va a encontrar su paga, pero esa es la muerte eterna. ¿Sí? So, vida eterna al obediente, muerte eterna al desobediente. ¿Sí? Ahora, ¿van a quemar? Sí, de acuerdo a la Biblia, sí va a haber fuego que sale del cielo, sale de Dios. Dice Apocalipsis, dice Hebreos 12, que Dios es un fuego consumidor. O sea, y Apocalipsis dice que el fuego sale de Dios. Entonces, Dios sí va a quemar al maligno, pero no eternamente. Ya que si lo quema eternamente, eso significa que tiene que vivir eternamente. Pero la Biblia dice muerte eterna, lo cual significa que no va a vivir eternamente. Solamente el obediente va a vivir eternamente. Amados, tenemos
que prestar atención a las palabras de la Biblia, no a lo que se nos dice, sino a lo que la palabra enseña. Ahora, esta enseñanza fue traída en el tiempo del cuerno pequeño, ¿se acuerdan que estudiamos eso? Y fue traída para recoger indulgencias, para poner temor en la mente de las personas que iban a quemar eternamente, para que pagaran dinero para no ir al infierno. Solamente una mente depravada puede pensar esto, cobrar dinero para sacar al individuo del infierno. La salvación no tiene precio que podamos pagar nosotros. El precio lo pagó Cristo Jesús con su vida. El dinero, la plata, no tiene dónde, no tiene cabida en la salvación del ser humano. Solamente Cristo puede salvar al individuo. Entonces, si tú estás arrepentido, al que tienes que ir es a Cristo. Y Cristo te va a dar perdón. Él te va a dar salvación. No hay dinero. No hay dinero para sacar a nadie del purgatorio, ni para sacar a nadie del infierno. Porque eso no es bíblico. Seguimos el estudio. Ahora, estos versículos nos dicen la realidad de cómo se va a llevar a cabo el juicio. El juicio ejecutor o el que ejecuta lo que resultó del juicio investigador, el que obedeció va a recibir vida eterna, mas el que no obedeció, ese va a ir a la eterna muerte. Vamos a ir a otro versículo aquí. Quiero ir a 2 de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ahora, aquí aparece otra cosa. Dice que Dios juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esto se ve mucho más claro en el capítulo 20 de Apocalipsis, pero no podemos estudiar eso ahorita mismo porque es un estudio muy intenso. Pero lo que puedo decirle es que cuando venga Cristo, Cristo va a ejecutar parte en su manifestación, en su venida, va a ejecutar parte del juicio. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, Él viene a buscar a los suyos, los que salieron victoriosos, los que aceptaron a Cristo y obedecieron para poder darles la vida eterna. ¿Sí? Ahí Él está dando a ellos, a su venida, le está dando el fallo del juicio. Ahora, a los muertos dice que también va a juzgar. Cuando vas al libro de Apocalipsis capítulo 20, dice que juzgó a los muertos. Los muertos, de acuerdo a el libro de Apocalipsis, dice, cuando viene Jesús por segunda vez, su venida, Él va a resucitar, su venida va a matar a los muertos impíos, los que nunca se arrepintieron, ¿sí? Va a matarlos. El capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 7, dice que va a haber una resurrección especial. O sea, aquellos que lo mataron van a levantarse para ver a Cristo venir en su gloria. ¿Sí? Entonces, Él va a llamar a los muertos en Cristo para que resuciten y reciban el premio de la vida eterna. He aquí, cuando Él viene, los que están vivos, que no aceptaron a Cristo, que fueron desobedientes, ellos van a morir con su venida. Los que están vivos y aceptaron a Cristo van a ser transformados de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15. Van a ser glorificados. Los que estén muertos van a ser resucitados. Los que murieron en Cristo, obedeciendo, van a ser resucitados para darle su premio. Los que murieron sin Cristo van a quedar muertos. ¿Sí? Ahora, estos, los resucitados y los vivos transformados, van a ser llevados al cielo con Cristo por 1000 años, de acuerdo al capítulo 20 de Apocalipsis. Durante esos 1000 años van a estar revisando el récord de por qué los que no están ahí y por qué no están ahí. ¿Sí? Después de los 1000 años van a regresar. En su regreso, los muertos van a resucitar, los que murieron sin Cristo, y van a ser ejecutados. El juicio va a ser ejecutado para los vivos y para los muertos, a la venida y en el reino. ¿Están conmigo? Espero que hayan entendido eso. Alguna vez podemos estudiarlo un poco más, pero
es claro, de acuerdo a la palabra de Dios, que cuando Cristo venga, va a ejecutar juicio a su venida, ¿sí? Pero en su reino también, cuando estemos con Él en el cielo, vamos a estar eh, em, eh, juzgando a los que no están ahí. Pablo lo dice también, que no sabéis que han de juzgar, ¿ah? Que nosotros los santos hemos de juzgar. Entonces, nosotros también vamos a tener parte en ese juicio, ¿sí? Ahora, vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 22, porque quiero mostrarles algo más. Y vamos a terminar con este versículo, Apocalipsis 22, capítulo 12. Dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. So dice Cristo Jesús que he aquí que viene pronto, y su galardón, su premio viene con él, para recompensar a cada uno de acuerdo según su obra. ¿Qué obra? Si obedecieron o no, si hicieron bien o no. El libro de Apocalipsis dice que la obra es la acción de los santos, ¿sí? Si estuvieron bajo la influencia del Espíritu Santo y obedecieron al Espíritu Santo, esas son buenas obras. Mas si vivieron vidas desobedientes, si violaron los mandamientos de Dios sabiendo que estaban haciendo mal, todavía siguieron haciendo mal por X o B o X o Y motivo, entonces van a recibir también paga para su obra. Ahora, querido, si tú estás esperando la venida de Cristo Jesús, si tú has entendido la importancia de vivir vidas obedientes, te invito a que entregues tu vida a Cristo Jesús. Te invito a que te unas con nosotros, los que estamos esperando a Cristo Jesús y su segunda venida, a perfeccionar carácter, a aceptar nuestro fallo, nuestras debilidades y aceptar el don de Dios que es Cristo Jesús en nuestras vidas, para que Él pueda ayudarnos en la transformación, para que Él pueda ayudarnos a dejar el pecado a un lado y vivir bajo la influencia de su Santo Espíritu, vivir bajo su gracia y llegar a ser parte del reino de Dios. Querido, el tiempo está corto. Cristo viene pronto. Vivamos vidas que muestren que creemos en eso. Vivamos vidas de obediencia para que cuando venga Cristo podamos ir con Él y recibir el premio del obediente. Gracias por estar conmigo en este estudio. Espero que sea de bendición. Ahora, si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, vamos a orar para que esa decisión se manifieste en expresión. Y ya sabes que cuando lo aceptas en tu corazón todavía tiene el paso de bautismo. Tienes que bautizarte para mostrarle al mundo que tú has venido a arrepentirte de tus faltas y que has aceptado el don de Dios en Cristo Jesús para que Él pueda santificarte y prepararte para su segunda venida. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, una vez más te damos las gracias por haber estado con nosotros durante este estudio. Mi Dios, muchos han tomado la decisión de recibirte en sus vidas, de ser transformados, de ser renovados, de expresar su arrepentimiento. Te pido que seas con ellos, fortalece su decisión y ayúdalos, mi Dios, a dar el próximo paso, que es el entregarse bajo el bautismo, para que puedan, a través del Espíritu Santo, obrando en sus corazones, ser renovados y preparados para formar parte del reino de los cielos, el reino eterno. Gracias, mi Dios. Continúa con nosotros y ayúdanos. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias y hasta luego.